Muy buen viernes. De ciencias sociales. Hermoso. Hoy un gran día, 17 Hoy de es un octubre. viernes muy de ciencias sociales y tenemos una entrevista en realidad preparada muy de ciencias sociales en esta fecha. Total. Hoy se cumplen 80 años del primer 17 de octubre, razón por la cual hoy tenemos el gusto de poder estar entrevistando a Gustavo Contreras, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, director del colectivo Historia Obrera y director de la colección de libros de divulgación histórica titulada La historia argentina peronista, política, sindicalismo y cultura. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido hoy con nosotros en formato virtual, pero estar acá con nosotros y poder charlar un rato sobre el 17 de octubre. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Genial. Bueno, así como para arrancar, podemos empezar fuerte y al centro. ¿Una primera pregunta que quieras hacer, Palo? Bueno, un poco te queríamos consultar si nos podías hacer como un breve resumen, como para contarle también al público que nos escucha, qué pasó el 17 de octubre y por qué es tan importante así a grandes rasgos. Después tenemos muchas preguntas, somos personas muy charlatanas, pero para arrancar con eso. Bueno, yo a disposición lo que pueda contestarles, comentarles, será un gusto. Eh, el 17 de octubre es importante porque cambia de alguna manera la historia política de la Argentina, ¿no? Es un gran acontecimiento que va a marcar la historia política argentina de 1945 en adelante, ¿no? Hasta el día de hoy. Y no solo el peronismo lo tenemos como un suceso histórico, sino que lo tenemos como un tema de actualidad, ¿no? Entonces, todos los años, cuando se cumple el aniversario del 17 de octubre, reflexionamos sobre el origen del peronismo, qué pasó, cómo pudo haber sucedido eso, por qué fue tan importante, tan influyente, ¿no? Y volvemos a las jornadas del 17 de octubre, ¿no? Ese día en el cual las masas obreras marchan sobre la ciudad desde muy temprano y con modalidades carnavalescas, heréticas, ¿no? Que discutían el orden establecido, marchan sobre la ciudad, danzando, cantando, también peleándose con símbolos, ¿no? Del orden instituido, ¿no? Discutiendo con las universidades, con los medios de comunicación. Y bueno, llegan a la Plaza de Mayo y claman por el coronel Perón, que estaba preso en ese momento, porque y acá vuelvo un poquito para atrás para entender, ¿no? cómo se desarrolla la jornada. En septiembre del 45 una gran manifestación del antiperonismo, ¿no? Llenaron la plaza también en lo que se llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad, y que de alguna manera es una marcha que discute la figura de Perón, que lo acusan de autoritario, ¿no? de hacer demagogia con los obreros, lo acusan de ser parte de un gobierno fascista que había llegado al gobierno mediante un golpe de Estado. Y ese movimiento es contundente y genera que el 10 de octubre Perón tenga que renunciar a sus cargos y luego termine preso. Y frente a esta arremetida, los obreros ya el 13 de octubre empezaron a movilizarse por su cuenta, ¿no? Empezaron a decir, bueno, esto en realidad es una arremetida contra los derechos laborales que promovió Perón, es una arremetida contra nuestros derechos sociales, es una arremetida contra nuestra voz como una voz de peso en el sistema político argentino. Y desde el 13 se empiezan a movilizar sectores obreros y le piden a la CGT que llamen a huelga general en la defensa de la política social y laboral del coronel Perón. ¿No? Más que en defensa de la figura, sino en defensa del programa, ¿no? Que estaba llevando adelante. Y la CGT el 16 de octubre, a la noche, llama, por muy poquitos votos de diferencia, llama a la huelga general para el día 18. Pero sé que los trabajadores no se pudieron contener, las trabajadoras tampoco, y bueno, salieron a las calles y tenemos esa jornada del 17 de octubre que dura todo el día y recién a la noche Perón habla en la Plaza de Mayo, dialoga, eso es muy importante, dialoga con quienes estaban en la plaza y bueno, termina una jornada épica que se complementa el día 18 con la proclamada huelga general. Maravilloso, Es lo más Excelente. sintético que pude hacer. Estuvo bárbaro. real.
Pregunta, ¿cómo se construyó este lazo entre el sujeto trabajador y el movimiento peronista? ¿Cómo podrías decirlo así brevemente? Realmente es un lazo que se empieza a construir a fines del 43, ¿no? Hay un golpe de Estado en junio del 43 que, que no se sabe bien qué es, y el movimiento obrero lo miró con mucha desconfianza, porque tenía un carácter muy anticomunista. Recién a fines del 43 Perón empieza a buscar una alianza con los trabajadores, a proponer reformas laborales, a escuchar sus reivindicaciones. Durante todo el año 44, Perón va a ir acercándose a los sindicatos y los sindicatos van a ir sugiriendo cosas y Perón les va a dar lugar, ¿no? Entonces, durante todo el año 44, inicio del 45, se va dando ese acercamiento, pero era un acercamiento de mutua desconfianza, ¿no? Era como dos actores políticos, Perón y el movimiento obrero, que venían de tradiciones distintas, pero que de alguna manera se necesitaban para el programa político en el que ambos podían confluir. Y son las jornadas del 17 de octubre, ¿no? Las que sellan ese acercamiento. Un poco porque los arrincona la arremetida antiperonista, un poco porque se necesitaban mutuamente, pero también el movimiento obrero, aquel 17 de octubre, le pone mucho su impronta a la construcción del peronismo, ¿no? La figura de Juan Perón va a quedar marcada porque la clase obrera fue su liberadora, fue quien la promulgó como una figura política de nivel nacional que después va a terminar, ¿no?, ganando las elecciones meses después y siendo presidente de la nación. Entonces, bueno, ese acercamiento se va dando de a poco y el 17 de octubre, bueno, lo sella a fuego, ¿no? Ese vínculo. Excelente. Y como para poder seguir en esta línea, ¿no? Esta capaz es una pregunta que trae más a la coyuntura, pero para pensar esto, ¿no? O sea, si el sujeto peronista, por definición, es el trabajador, fabril, obrero, ¿no? Que venía ya, o sea, que Perón lo capta, pero también que emerge con esta sociedad y este modelo de país que propone el peronismo del modelo, un modelo industrial. ¿Qué, qué dificultades podrías decir vos que ves hoy como historiador en el peronismo actualmente, con las reconfiguraciones que ha tenido el concepto de trabajo, quizás desde la incorporación de la mujer al mundo del trabajo o la no incorporación, digo, vos me dirás, a pensar el trabajo informal o en términos que por ahí salen del molde de ese trabajador postfordista, por decirlo así? Bien, es buena la pregunta, es amplia, da para la opinión. Horas Yo y voy a horas. tratar de aportar como historiador, ¿no? El sujeto político del peronismo fueron los obreros y las obreras, ¿no? Con una centralidad de lo fabril, pero también fueron las empleadas domésticas, también fueron aquellos trabajadores flexibilizados y incorporados a medias al mercado de trabajo, ¿no? Creo que la clave más que en el sujeto obrero industrial está en un sujeto obrero que estaba proclamando reivindicaciones y que quería derechos y una incorporación plena a la vida política, ¿no? Y en este sentido me parece que nos permite comparar con el momento actual, no más allá de los cambios, ¿no?, en la Argentina industrial, el postfordismo, el post-toyotismo también podríamos decir, ¿no? Creo que la clave estuvo en que el peronismo, ¿no?, como forma de gobierno, como sistema político, propuso una incorporación plena a los derechos sociales y políticos de todos los trabajadores y las trabajadoras, independientemente si eran industriales, de servicio, domésticas, independientemente si estaban organizados en sindicatos o no, más allá de que promovió muchísimo, ¿no?, la organización sindical. Los derechos tienen ese carácter universal, ¿no?, que incluían a todas las personas. eh, y creo que eso fue uno de los pilares del peronismo, ¿no? En los decágolos que hacían, ¿no?, de los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y que contrasta mucho con la actualidad, ¿no?, donde incluso se pone en cuestión la idea de derechos, ¿no? Y donde el peronismo creo que tiene un desafío importante en un cambio de coyuntura y en relación a sus tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende cómo pensemos al peronismo. Yo no creo que haya sido un movimiento
que haya beneficiado solo a los trabajadores industriales. No creo que hayan sido incluso centrales, sino que fueron una parte importante, pero donde los trabajadores y las trabajadoras de servicios también tuvieron su peso, las de comercio. Entonces creo que la clave está en esa promulgación de derechos de carácter universal que le garantizaban condiciones mínimas de dignidad a todos y a todas, ¿no? Vivienda, salud, educación, trabajo, y creo que eso nos puede inspirar para discutir la coyuntura actual. Muy buena la lectura, porque es verdad que generalmente cuando se habla de peronismo, lo que uno primero tiende a pensar o analizar sobre la figura del obrero y a partir de los sujetos trabajadores Total. de la industria, muy cierto. ¿Por qué siento que esto lleva un poco más a otro debate, pero hay mucho recorrido académico que analiza cómo es que el movimiento obrero o el sector trabajador del caso latinoamericano, en específico de Argentina, por qué no se articula con movimientos de izquierda y por qué en el caso cae en populismos y en nuestro caso, bueno, con una figura tan particular como lo es el peronismo? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bueno, es muy buena la pregunta. Ahora estoy terminando un artículo pensando en estas cosas y pensando en el populismo obrero, ¿no? Se me ocurrió pensar en el populismo obrero porque muchas veces, ¿no?, discutimos el populismo desde la figura de Perón y su liderazgo, que sin duda es importante, pero también habría que pensar por qué el movimiento obrero termina inclinándose por el populismo, o por una figura como la del coronel Perón, ¿no? Un militar que había llegado a puestos de poder a través de un golpe de Estado, ¿no? Eso se alejaba mucho de las tradiciones del movimiento obrero en Argentina, que tenían muchísima impronta del socialismo, del comunismo, del anarquismo, del sindicalismo revolucionario, tenía una sensibilidad de izquierda, que se había posicionado claramente en los 30 del lado de la democracia contra el fascismo, que en el enfrentamiento internacional entre los fascistas y los republicanos, ¿no?, en la Guerra Civil Española, se proclamaba por la República, que en el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial estaba con los aliados frente a las fuerzas del eje, ¿no? Claramente tenía una tradición de izquierdas, democrática, republicana, ¿no?, de ampliación de derechos políticos y sociales. Y la gran pregunta es por qué cambia, ¿no?, de liderazgo y de sensibilidad. Y tal vez es interesante pensar un planteo que nos propone Nicolás Iñigo Carrera, que habla de la estrategia de la clase obrera. Pero la clase obrera no cambia de estrategia, ¿no? Lo que cambia es la forma de conducirla, ¿no?, de viabilizarla. Encuentran en la figura del coronel Perón la posibilidad de realizarla del mejor modo posible, ¿no? Esa estrategia de reforma social, de ampliación política, de democratización profunda. Y en esto quisiera hacer o sumar una complejidad. Generalmente el achaque sobre la opción del movimiento obrero viene de una mirada eurocéntrica. Entonces, Argentina no siguió el camino que siguieron, ¿no?, sus pares europeos, ¿no?, que son el modelo clásico, son quienes marcan la impronta. Y, y ahí me pongo latinoamericanista, ¿no? Hay que mirar qué hizo el movimiento obrero después de 1945, incluso antes, en Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, la UGT, el movimiento obrero socialista, se sumó en los 20 al Ministerio de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Los laboristas británicos se sumaron a alianzas de clase, incluso participaron, ¿no?, con ministros en el gobierno de Churchill, ¿no?, que era un conservador. Eh, la socialdemocracia alemana y sus sindicatos habían participado en la alianza que votó la participación en la Primera Guerra Mundial, rompiendo el internacionalismo. Entonces, yo creo que hay una crisis también de ese deber ser, de ese modelo europeo, y el movimiento obrero argentino encontró su camino, ¿no?, con las dificultades, con las limitaciones que, que seguramente tuvo y tiene, pero que es un camino tan válido como los que siguieron sus pares europeos, y yo no creo que por ese cambio hacia un populismo obrero hayan abandonado muchos de esos preconceptos que mamaron en la izquierda, ¿no?, como la lucha de clases, como la defensa de los derechos laborales, como la organización en las bases, ¿no?, los delegados de fábrica. Yo creo que el peronismo está impregnado en el movimiento obrero de esas tradiciones de izquierda.
Buenísimo, me encantó la Sí. respuesta latinoamericanista. Y es verdad que a veces pensamos mucho en las ciencias sociales y nuestra historia totalmente a partir de autores y conceptos eurocentristas. Eso es. Completamente. Por eso está buenísimo traer especialistas que hablen en la materia. No sé si hay tiempo para una preguntita más que quedó ahí en el tintero. Em, Respecto de qué rol tuvo Eva en el 17 de octubre, o si querés agregar algo vos de Eva, em, en general hacia dentro del movimiento peronista. Eva sin duda es una figura central, ¿no? Es una figura central para entender el desarrollo del movimiento obrero en el gobierno peronista. No está muy claro que haya tenido un rol preponderante en el 17 de octubre, ¿no? Parece que Eva en esos acontecimientos no tuvo mucho peso y que de hecho la construcción de su figura política empieza en el año 46, ¿no? Con Perón ya como presidente de la nación. Y a partir del año 46 tiene una carrera política meteórica, ¿no? Muy rápido se convierte en una líder del peronismo, pero también en una líder de los trabajadores. Y acá hay algo interesante para marcar en relación al 17 de octubre. Eva va a tener un rol muy cercano a la CGT y a los sindicatos. Va a participar, ¿no?, en la negociación de los convenios colectivos de trabajo, en la legislación de derechos. De hecho, va a articular muchísimo la Fundación Eva Perón con la CGT, ¿no? Entonces, hay algo ahí, una construcción de su figura, donde uno de los pilares es el movimiento obrero, y para el movimiento obrero muchas veces la figura de Eva tenía más peso, ¿no?, para resolver algunas cosas que la propia figura de Perón. De hecho, es la CGT en el año 51 la que impulsa la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación, ¿no? El famoso Cabildo Abierto del 22 de agosto es un acto organizado por la CGT, centralmente por la CGT, y luego se van a ir plegando otros sectores del peronismo. Entonces podemos entender que para gran parte del movimiento obrero, Eva Perón era su líder, ¿no? A la misma altura, incluso en algunas ocasiones un poquito más, ¿no?, que la figura del propio Perón. Maravilloso. Increíble Increíble. entrevista. Estamos muy contentas. Ha sido grande, muy lindas las respuestas. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber conectadote y contestado estas preguntas. Realmente muchas gracias, te lo Estamos súper agradecemos. agradecidas y bueno, nada, nos vamos muy contentas con Sí. toda esta información. Bueno, me alegro, gracias por la invitación, muy buenas sus preguntas, y me alegra poder participar de un programa donde dos mujeres jóvenes, ¿no?, hacen estas preguntas y tienen estas inquietudes, así que las felicito. Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo, Gustavo, que andes bien. Saludos, nos vemos, chao, chao. Bueno, qué entrevista. La verdad Qué que entrevista. bárbara, estuvo muy buena. No, buenísima, muy buenas las respuestas. La verdad que me quedó mucho la respuesta de la segunda pregunta, más que nada, que es verdad. Lo hemos visto muchísimo en la carrera y siento que es algo de lo que peca muchísimo las ciencias sociales, que nos vivimos pensando desde autores de Europa, teorías europeas, y pecamos un montón de pensar, bueno, ¿por qué acá no se construyó desde la izquierda? ¿Por qué acá no le rezaban a Karl Marx y sí le rezaban a Perón? ¿Qué pasó en el medio? Y es verdad que para llegar a pensar eso estás partiendo desde una línea que dice el ideal regulativo es la historia europea y uno en última instancia o en primera instancia está desacoplado o en línea con ese ideal regulativo, digamos. Sí, como esto que decís me hace acordar mucho a un texto de, creo que es de Wallerstein, que habla justamente de que pareciera que hay como un mito, ¿no? De que Europa es la primera en realizar la historia, entonces como el resto de los continentes tienen que ir detrás, intentando seguir la historia de Europa así tal cual al pie de la letra, que incluso me parece que en la primera respuesta que dio sobre, bueno, que el movimiento obrero argentino estaba constituido por obreros y obreros no fabriles y obreras también, empleados de comercio y demás, me parece que da cuenta de eso, ¿no? Como de que el carácter del movimiento de trabajadores argentinos es mucho más diverso quizás que el europeo, si uno lo piensa como los términos, no sé, historiográficos de Thompson y demás. Sí, es muy profundo porque
¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? No, pero en serio. Cuando pasa mucho que uno agarra teorías europeas que parten desde, digo que su pensamiento teórico, su base es a partir de la construcción de ese movimiento obrero muy industrializado, que cuando uno viene al caso latinoamericano, tenés, bueno, países como Brasil que han logrado una industrialización de gran importancia, pero no obstante, no sé si puede ser comparable en niveles de la cantidad de población inserta en ese mercado laboral, digamos. De todas formas, me gustó muchísimo la respuesta de que, bueno, el sujeto peronista no es solamente el varón obrero que iba y trabajaba en el espacio de la fábrica, sin era muy importante, sino que hay... El sujeto peronista también son los abuelos, también son las infancias, también son las mujeres. Las empleadas domésticas, mencionó. Total, como muy importante, más para traer la discusión al hoy en día, de bueno, ¿qué pasa con los cambios? Bueno, como vos me preguntabas, Pablo, los cambios con la figura del sujeto trabajador, las flexibilizaciones del trabajo, las nuevas formas de trabajo. Siento que facilita un poco más el puente y el diálogo del primer peronismo a, bueno, al 2025, digamos. Sí, incluso pensarlo también en línea con la ciudadanía, ¿no? Porque quizás, bueno, podrían objetarme o no, depende, pero de que una de las grandes cosas que logra el movimiento peronista es poder insertar en términos de la ciencia política, diríamos, en la esfera pública al trabajador común y corriente, ¿no? O sea, ya no hay que ser que igual no inicia solo con el peronismo, pero digo, me parece que toma más fuerza en ese momento. Y cómo pensarlo hoy en día, porque también las formas del trabajo han cambiado, no es lo mismo como en el siglo XX, que no sé, existían estas categorías del trabajo, ¿no? Vos podés trabajar en una fábrica, podías trabajar como empleada doméstica, etcétera. Hoy en día como que tenés formas del teletrabajo, formas súper precarias e informales de trabajar, como hemos hablado en otras ocasiones del pluriempleo y demás. Y me parece que el peronismo, el gran desafío que tiene es eso, o sea, cómo poder reconstituir su sujeto integrando formas de trabajo tan disímiles, que ya en el siglo XX este muchacho nos explicaba que eran muy diferentes entre sí, y me parece que hoy en el siglo XXI aún más, ¿no? Sí, y es más, si nos ponemos institucionalistas, en gran medida lo que hace el peronismo es, bueno, legisla sobre esos derechos y, como decías vos, además de poner a estos sujetos políticos, darles, abrir la puerta en la esfera pública, les da su lugar en el Estado, digamos. Empieza a haber una figura de derecho a través del trabajo, a través de la jubilación, las vacaciones y diversas figuras que lo que hacen es incluir en el Estado a esas figuras, las politiza, da lugar. Y capaz el gran desafío del peronismo hoy en día es simplemente, que igual hoy en día es un gran debate, ¿no? ¿Qué hacemos con el señor Estado? Pero simplemente tal vez es volver a institucionalizar esas figuras y regularizarlas, digamos, como ponerlas firmemente en el debate y en la esfera pública. Sí, incluso también pensar formas del trabajo que uno a veces inmediatamente no asocia primero con un salario, porque muchas veces no se percibe, pero también con la acción de trabajar, que son, por ejemplo, las tareas de cuidado, o también, como en otras ediciones de este mismo programa, hemos hablado de los trabajadores de la economía popular. Entonces, ¿cómo hace el peronismo, quien históricamente ha captado y ha sabido encauzar o recaptar, no sé, encauzar, que suena feo, al movimiento obrero organizado para traer a esta gente? Ahí está el gran debate, digamos. Sí, Ahí está el gran debate. Cuya respuesta no tenemos. No tenemos, nos encantaría tenerla, nos encantaría que no nos gobierne un delirante que se dice el antiestado, pero vive usando el Estado para sus negocios, sus chanchullos, para el narcotráfico, para la corrupción, para endeudarnos, entregar nuestras tierras contra Estados Unidos. Y la lista podría seguir, lamentablemente. Y sí, y pensar también como... Ay, me tilde. Pensar también esto, o sea, cómo
se puede resolver, pero bueno, no sé, eso es una gran pregunta, no voy a profundizar porque ya no queda tanto el programa. Como un peronismo New Age. Igual el peronismo New Age me suena muy noventoso. Muy noventoso, Muy sí, noventoso. Sería muy digno de Menem eso. Sí, pero... Yo creo que hay que volver a un peronismo de las bases. Y de las bases suena muy mileísta. Necesitamos nuevos términos también, nuevas canciones. Necesitamos nuevas canciones. no todos estarían de acuerdo. Todo vuelve siempre a lo mismo, maldita sea. Sí, no, pero bueno, muy interesante, la verdad, para pensarlo. Y me parece que para pensar sobre todo esto, pensar el trabajo, pensar la participación política, pensar la ciudadanía. Sí, pensar nuestra historia, nuestra historia en términos latinoamericanos. Sí. Y la verdad que excelente entrevista, estoy muy contenta realmente. Un genio. La verdad que sí. Bueno, 17 de octubre, 80 años de la primera movilización de las masas obreras y como ya nos han dicho en el día de la fecha, no solo obreras, sino también domésticas, trabajadoras y sigue la lista. 80 años se han cumplido y... Sí, ¿Quieres agregar algo más? ¿Tenés cara de que querés agregar algo más? Sí, es amiga? que me quedé claro con cosas en el tintero. Me acordé que le quería hacer una pregunta que no llegué a hacerle. Bueno, será en otra oportunidad. ¿Qué rol habían tenido los intelectuales? Como muchas veces acá Esa era muy buena. hemos hablado de buena. Marechal, por ejemplo, como para contar así una anécdota. En algún momento, en alguna clase de literatura del secundario, creo, o en algún paper que se me ocurrió leer un día que dije, uy, qué bueno que está este tema. Leí como un pasaje de Marechal, que supuestamente como lo escribe él mismo, que él cuenta que se hace peronista el día que ve caminar a las masas desde el sur del conurbano hacia Plaza de Mayo, y ahí como que da toda una descripción ultra hermosa y literaria que no podría reproducir porque no recuerdo, no sos Marechal. De cómo él, claro, porque no soy Marechal aparte, de cómo él en ese momento, uno podría decir en términos populistas, se siente encantado, pongámosle, y se da cuenta de que él quería ser peronista, que él ya era peronista. El otro día tuve una clase donde yo nunca había leído los trabajos de Gino Germani sobre peronismo, digamos. Las veces que lo he leído fue más en debates como más metodología, ciencias sociales, de ese estilo, ¿viste? Y uno tiene un preconcepto de que es un chabón, un intelectual académico en su momento, antiperonista, digamos, y fue muy curioso porque hablamos justamente de un texto que tiene él que habla sobre el peronismo y más allá de sus diferencias políticas e ideológicas que tenían en el peronismo, él sostenía que en el peronismo fue un movimiento en el cual los trabajadores pudieron conquistar su libertad concreta. Viste que son textos en los que se habla con términos un poco extraños como libertad concreta. Pero me pareció muy maravilloso que hasta un antiperonista pudiera resaltar en esa época la conquista de la libertad concreta, que era más que nada una forma de decidir la conquista de los derechos y situaciones concretas de la realidad pura y dura, como que te empiecen a pagar las vacaciones. Que lo que te hacía efectiva, diría. Totalmente. ¿Qué te hacen más libres, según? Eso es para tener un debate con alguien quizás del palo. Estaría interesante, de liberal libertario, decirle, ¿vos sabías que hace muchos años Gino Germani dijo que? O podríamos ponerlos en las preguntas, ¿no? Que hacemos todos los... Vamos a hacer una edición tipo ciencias politólogos sociales y frases. Total. Sí. Bueno, me parece que ahora sí hemos llegado al final de otro viernes de Ciencias Sociales. Feliz día, querida compañera Paloma Madaraco. Feliz día, compañera Azul. Hoy venía pensando, digo, Azul es una compañera, pero nada que ver, esto es un chiste que quiero hacer. Probablemente si Azul incluso fuera una monja, para mí sería la madre superiora de la teoría crítica, así que a partir de este momento yo me dirigiré a ella como madre superiora de la teoría crítica. Yo abrazo perfectamente, lo abrazo, me pareció maravilloso. Genial, fantástico. Bueno, queridos oyentes del otro lado, esto ha sido otro viernes de Ciencias Sociales. Hemos tenido una gran entrevista y hoy nada más ni nada menos se cumplen 80 años del primer 17 de octubre. Así es, así que les mandamos un saludo enorme y les agradecemos por estar escuchando sobre historia, sobre todo. Así que les mandamos
Muchos besitos y esperamos que sigan conectados del otro lado.